lo que voy a hacer es algo similar a lo que hicimos en la última clase. A diferencia que no vamos a hacer mapa de gradiente, que son con las flechas. Se van a tomar valores. Bueno, en la primera explicación, que es esta que está aquí, eh, de hecho no se va a hacer mapa de contorno, ese tipo de cosas, o mapa de isolíneas, pues. Mira, lo que tengo aquí es una simulación a escala real, porque los valores de presión atmosférica, miren que están en pascales. Bueno, ese detalle de repente cuando den alguna asignatura que tenga que ver con presión, mecánica de fluido, ese tipo de cosas, se va a ver ese detalle. Pero el asunto es que lo señalizado acá es el valor de presión, vamos a ponerlo aquí, en unidades de pascales. Esta es la presión en unidades de pascales, presión atmosférica, claro, ¿no? Y entonces, en el punto de referencia que está aquí. Hay que recordar que la presión atmosférica se refiere a la presión del entorno debido a los gases que forman la atmósfera. Y son medidos, el dispositivo que lo mismo se llama barómetro, porque los manómetros son para medir presión local en la cual no se toma en cuenta la presión atmosférica. Por ese detalle lo digo simplemente por el hecho de que cuando se va a medir, por ejemplo, presión en un tanque de gas, por ejemplo, el dispositivo marca como cero de referencia la presión atmosférica, él anula la presión atmosférica. Pero hay que recordar que la presión atmosférica es debido al peso de gas sobre una persona o sobre el objeto, sea lo que sea, el peso de gas debido a la atracción gravitatoria. Bueno, el peso del gas pues, debido a la atracción gravitatoria en cualquier lugar. Entonces, esta presión depende de la altura, al igual que en el agua, mientras más se profundiza en el fluido ese, aumenta el peso de dicho gas, en este caso la atmósfera, que sería en el caso la biosfera, porque está cerca de la superficie de la Tierra. Entonces, claro, ¿no? Aquí entonces, igual que la otra vez, yo puedo, sobre una montaña, mire, tiene 120 metros, porque aquí la escala de longitud, cada una son 10 metros, porque está en decámetro. Un decámetro, y aquí, por ejemplo, bueno, aquí vamos a cambiar la escala un poquito, creo que lo agarra. Ahí está. Aquí, por ejemplo, aquí le cambié la escala, o sea que de aquí a aquí sería 10 metros, de aquí a aquí 10 metros, ¿ok? 10 metros. Porque la escala es decámetro. Así que lo que pudiera hacer yo, ay, ¿cómo hago para que sea más? Puedo ir paso a paso midiendo aquí. Pero hay un detalle, me interesa toda la presión alrededor pues, de la montaña esa, desde la parte de abajo. Miren que la parte de abajo, cuando me paro aquí, miren que ahora tiene un límite. El barómetro no puedes bajar del nivel del mar. No es como en el caso anterior que nos vimos el sonido, que se podía salir de la imagen, no. Ahora no, él no se puede salir de la imagen de referencia, pues hasta aquí llega, por ejemplo, en este caso. Por más que intente salir, no se puede salir, ahora está limitado. Entonces, el límite más bajo que puede medir la presión es esta que está aquí, que son 101.300 pascales, que eso es justamente la presión atmosférica a nivel del mar. ¿Ok? Claro, en otro nivel de medida, la atmósfera, por ejemplo, sería una atmósfera de presión. Pero hay un detalle muy importante que recalcar aquí. Aquí lo que me interesa, ahora sí, a diferencia de la clase anterior, sí me interesa obtener una expresión analítica. ¿Cómo se relaciona la presión atmosférica con respecto a la altura? Eso es lo que se interesa aquí. No solamente hacer una gráfica, ¿ok? Pero para simplificar la situación, pues yo me puedo desplazar a lo largo de toda la montaña para sacar valores, lo cual tomaría mucho tiempo. Pero en particular, la presión atmosférica puedo ver lo siguiente. Puedo dejarlo ahí y moverme con el cursor y veo que, por ejemplo, aquí, a ponerme aquí, a medida que voy subiendo la montaña, la presión atmosférica evidentemente va disminuyendo porque el peso de la columna de aire, pero el peso de la columna de aire sobre una persona, o sea, como sea, va disminuyendo. Mientras más se profundice, es que hay más columna de gas o más o cantidad de sustancia pues, sobre un objeto, una persona. Entonces, aquí, evidentemente, la presión atmosférica depende de la altura. ¿Ok? De ahí no se puede subir más, hasta ahí llega, hasta 2,5. ¿Ok? Y aquí entonces va aumentando. Pero nótese que si, por ejemplo, me detengo en una altura particular y me desplazo de derecha a izquierda, viene que se mantiene el valor de presión. ¿Ve?
la presión no está dependiendo de la desplazamiento horizontal. Pero si subo un poco, vamos a ponerme justamente la montaña, que es el lugar que me interesa, subo, me desplazo acá, miren que no varía. Eso es un dato muy importante. Eso puede simplificar el asunto el control de variables, porque lo que se esperaría hacer aquí, lo que se esperaría hacer aquí es, por ejemplo, vamos a escribirlo, que la presión atmosférica fuera una función. En primera instancia se esperaría que fuera que de la posición X y la posición Y, porque son las coordenadas, en este caso es un plano. ¿Ok? Pero bajo esta condición que se acaba de apreciar, que si tú lo desplazas de derecha a izquierda, no depende, así que se puede decir simplemente que la presión atmosférica, bajo estas condiciones, solamente depende de la variable de la coordenada Y. Claro, en coordenadas cartesianas. ¿Ok? Así que vamos a hacer lo siguiente. Vamos a abrir, quiero abrir un programita antes de empezar. Vamos a ver lo que sea. Porque ahí voy a hacer los cálculos matemáticos. Bien. Bueno, esto que aquí solamente lo dejo como repaso porque como se quiere obtener una expresión analítica, creo que ya conocemos tres tendencias: comportamiento lineal, comportamiento potencial y comportamiento exponencial. Pero vamos a traer una página en blanco, porque lo primero que se quiere es conocer la dependencia, voy a escribirla aquí, en primera instancia, pues, conocer la dependencia de la presión atmosférica versus la altura. Será la altura porque ya se puede apreciar que no depende del desplazamiento horizontal, nada más depende de una coordenada. Este para el caso de la presión atmosférica, porque si fuera otra variable, otra magnitud física, otra característica, bueno, algo a estudiar, puede ser que no dependa así, o incluso sea más óptimo, más adecuado en coordenadas que no sean cartesianas. Bien, entonces, lo que se quiere conocer es la dependencia de la presión atmosférica versus la altura, qué es lo que involucra, qué es lo que muestra esta simulación que está aquí a escala real. O sea que los parámetros, si yo consigo parámetros que van dentro de una expresión analítica, de una expresión matemática, una fórmula, pues, tienen que corroborar con la realidad, con factores de la realidad. Bien, entonces, lo primero sería tener claro lo siguiente: ya no depende de la coordenada X, así que no es función de X, así que vamos a tomar valores simplemente respecto de la de Y, disculpen, de Y con respecto aquí, sería aquí. Voy a trabajar con Excel, sería entonces como controlo la altura, voy a poner Y. Yo controlo la altura y voy a ver qué sale de presión atmosférica. Presión, esta es la variable dependiente. Pero en este caso unidades de pascales, no unidades de atmósferas. Vamos a ponerlo acá, no sé cuántos valores voy a tomar. Un poquito más grande, vamos a poner 10, 14. Bien, a ver cuántos valores tomo. Listo. Ok, entonces la altura, como la controlo, voy a colocar los siguientes valores de manera predeterminada. Voy a desplazarme desde la ubicación 0 altura, que sería a nivel del mar, hasta 120 metros, porque iría de 10 en 10. Ok, ahí estaría bien. Hasta 120 metros y me iría de 10 en 10. Entonces sería aquí primero 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110 y 120. Eso es lo que voy a hacer.
Pero un poquito más grande, para que se aprecie. Sí, como esta cosa está en decámetros, el simulador, voy a poner directamente aquí en metros, para que saque esté correspondiente a las unidades de medida con el sistema internacional. Ahora que la altura cero, y cero sería aquí a nivel del mar, altura a nivel del mar. Nivel del mar. Nivel del mar. Así es denominado eso. Ok. Vamos a ponerlo para acá. Listo. Claro, entonces la primera simulación, la primera medición, captación de datos, se puede decir claramente entonces que ya, ya solamente se trata de una variable independiente. No como vimos en la clase anterior que para la distribución de sonido se referían las dos coordenadas. Ahora en otro plot se va a ver esa situación que sí se va, parece que debe, pero hay que estar claro que aquí, como mostré anteriormente, si me desplazo verticalmente, los valores varían. Así que la presión sí se puede decir que en primera instancia, porque depende del desplazamiento horizontal de las coordenadas Y. Pero cuando me desplazo de forma horizontal, no importa dónde yo esté, no importa dónde yo esté, la presión atmosférica no varía con respecto o sea, que es como si estos fueran isolíneas. Es como si fueran eso, pero no quisiera hacerlo, no quisiera tener que graficar todo eso porque tendría mucho tiempo, pero hay que tener claro que siempre que hayan valores fijos así, constantes, si estas líneas tienen el mismo valor de presión, son isolíneas. Estos son isolíneas. Porque entonces me tienen a mismo valor de presión atmosférica o líneas equipotenciales, así igual que bueno, en este caso, ellas realmente dirían también porque el campo gravitatorio también su línea equipotencial es así. Y entonces el aire queda sometido a las líneas de campo de fuerza del campo gravitatorio. Pero bueno, el asunto que será más fácil es simplemente verlo aquí. Las líneas rojas representan valores igual de presión, o sea, como isolíneas en una gráfica. Entonces, si se hiciera el asunto del gradiente, pues, es un vectorial, debería ir hacia donde aumenta para ver del valor más alto al más bajo. Bueno, me parece que iría, como este es el más alto, iría así. Bueno, aquí no importa mucho porque aquí, bueno, aquí esto no me importa porque esto es una condición estática. ¿Ok? Así que la razón por la cual no tomé la X en primera instancia es porque se puede apreciar que cuando ese detalle hay que verlo para controlar variables. En cualquier lugar que yo esté, que ponga el barómetro, pasa esa situación. Me desplazo horizontalmente y la presión atmosférica no depende de ella. Así que esos son un punto de igual potencial. Así que simplemente me interesa conocer cómo depende la presión atmosférica de la posición Y. Entonces, ¿qué? Paso a tomar datos. Aquí sería entonces el primer lugar. A ponerlo más cerca. Ahí está. A empezar así. No importa, uno puede desplazarlo con el cursor. Entonces aquí sería 0Y da exactamente la presión atmosférica a nivel del mar como es de esperarse. Será 101.300. Aquí sería 101.300 pascales. Ahora vamos a subir 10 metros. Subimos 10 metros. Aquí sería 101.130. 101.000. A ver si lo pongo un poquitito acá pequeño. 101.173.6. Se busca la forma de no cometer errores para que salga bien nítida la gráfica y los parámetros. 101.163.66. Bien. Ahora subo a 20 metros. Ay, ¿cómo está 20 metros? Entonces, en 20 metros ya son de nuevo, son 101.047.47 pascales. 101.047 pascales. Continúo acá. Ahora en 30 metros. 30 metros. Aquí sería, pues son 30 metros. 100.921.45 pascales. Seguimos subiendo.
40 metros de alto. Mire que no varía de forma tan radical, pues. Que varía de manera suave. 100.795.58. Por eso que la montaña es muy alta, se puede perder la conciencia porque se pierde la presión atmosférica, se baja mucho y se cambian las condiciones corporales. 100.795.58 pascales. Bien, ahora a los 50 metros de altura. Ahí parece que está bien. Sería entonces, de nuevo, 100.669.87 pascales. Voy a verificar bien. 69.5. Ahora, 60 metros, a los 60 metros. 100.544.31. 100.544.31. Acá, por ejemplo, a los 70 metros sería 100.418.91. 100.418.91. Listo. El que sigue. A los 80 metros de altura sería 100.000. Los valores parecen muy cercanos, pero se puede hacer la regresión normal. 293.67. 100.293.67. Ah, muy bien. Ok. Listo. Ahora los 90 metros. 90 metros. Sería 100.168.58 pascales. 100.168.58 pascales. Ahora los 100 metros de altura. A ver, vamos a poner un poquito más para acá. Vamos a bajarlo un poco aquí. A los 100, ya a los 100 metros de altura. Sería 100.043.65 pascales. Verifica bien eso. Muy bien. Entonces acá, ahora a los 110, voy a poner acá así. Mira que estoy viendo con el cursor del teclado, que es más fino. Aquí sería entonces aquí sería 99.918.88 pascales. Y la última altura, ya serían los 120 metros. Fueron cambios más o menos sutiles, pero ellos los puede distinguir, el programa, pues, cuando lo va a graficar. Punto 26, verifica este. 99.794. Muy bien, listo. Ya no quiero subir más en esa montaña. Bueno, creo que no se puede subir más, puede subir hasta los 125, me parece. Pero bueno, vamos a dejarlo hasta ahí. Entonces, ¿qué fue lo que hice al final? No hice como la vez pasada que había que hacer eh, coordenadas X y. ¿Por qué razón? Porque en el primer simulador, que es este que está aquí, lo que se va a hacer es primero hacer un control de variables. Se va a ver la dependencia de uno con respecto a otro. Porque, claro, si hubiera sido otro tipo de campo, esto es un campo de presiones, una distribución de presiones en el espacio. Yo puedo desplazarme para ir averiguando su dependencia, pero en este caso, como primer punto, había que ver si realmente ese campo, ese valor escalar, dependía del desplazamiento en X o de Y. Y evidentemente se puede apreciar que cambia y X no. Así que si se puede averiguar esos tipos de características al inicio del experimento, se puede simplificar cierta cosa y hacer un control de variables más simple. Entonces, acá hago lo que se hizo desde el primer trimestre, desde el inicio de clase, disculpen,
que simplemente voy a construir una forma analítica, valiéndome por el software, no voy a requerir hacer páginas a mano, pues, que lo haga el mismo software. Entonces, el asunto, claro, ¿no? La Y como la control es variable independiente, va en el eje horizontal. Y como la presión, no sé qué va a hacer, porque es una variable que quiero averiguar, es la variable dependiente. Así que simplemente oscurezco, como hacemos aquí en Excel, insertar, y aquí gráficos, dispersión. Bueno, ya un eh, detalle bastante conocido. Vamos a ver, parece una línea recta. Bueno, tiene sentido que sea una línea recta porque tiene que corroborar con el asunto de la. Tiene que verificar plenamente si es una línea recta. Pues también puede ser una exponencial decreciente baja, o sea que tiene un coeficiente muy bajo. Porque bueno, igual tiene sentido con la presión, el sentido con la ecuación de presión estática, presión de un fluido estática. La presión igual a rho GH, la densidad por la gravedad, por la profundidad, más la presión en la parte superior. Eso que está aquí es una expresión que ya existe para presión dentro de un fluido, pero un fluido estático. ¿Ok? Esta es prácticamente similar. Lo que yo podía hacer para averiguar si es exactamente una línea recta es primero convertir este de lado que está acá, vamos a convertirlo, vamos a cambiarle su escala a exponencial. Miren, no se diferencia mucho. Ese detalle nunca, no lo mencioné cuando hablamos de tendencia, de comportamiento, pues, tendencia entre dos variables. Porque miren que aquí se puede apreciar plenamente, o sea, sin ningún indicio yo puedo hacer una regresión aquí lineal. Es cierto, yo puedo hacer una regresión lineal aquí, pongo acá en Excel, línea de tendencia, a ver si sale leyenda, línea de tendencia, ahí sale, vamos a ver más opciones. Me parece que es una línea recta, bueno, está bien, línea recta. Vamos a poner la intersección para que se vea vamos a quitar esto mejor que esto no me gusta. Presentar línea de ecuación en el gráfico. Bueno, por ejemplo, esta situación, ¿ve? Esto nos queda un poquito confusa. A ponerlo aquí que se vea. Solamente para que se vea clarito. Aquí está. Esto que está aquí entonces refleja, claro, la X debería de ser la Y, la altura con respecto del nivel del mar hasta la parte superior de la montaña. Y la Y acá, para la redundancia, es la presión. Pero mire que sí se puede ajustar de manera así local, sí se puede ajustar a una forma lineal. Fueron 120 metros de columna de aire y la tendencia parece plenamente lineal, pero hay un detallito muy, muy importante que no se puede apreciar a baja escala, porque miren que aquí no llega no llega, bueno, no llega ni al kilómetro, pero se sabe que la presión atmosférica podría depender, o sea, haciendo un estudio, recapitulando información teórica, se puede decir que la presión atmosférica también puede depender de forma exponencial con la altura, a escala superior. Y eso se va a apreciar aquí, ¿ve? Cuando le doy aquí a ajustar eje e intento verificar si fuera un exponencial de decrecimiento bajo, o sea, que tiene un exponente muy pequeño, miren lo que pasaría aquí. Si hago el eje que está aquí, el eje horizontal, el eje vertical, lo hago exponencial, mire que todavía se mantiene una línea recta. Ahora vamos hacia acá para corroborar que no sea así. A ver si se deforma o no se deforma. No, no se puede porque hay valores cero. Bueno, no se puede apreciar muy bien. Bueno, no importa. No se está apreciando. El ajuste vale así entonces, vamos a dejarlo así. Porque son pocos valores, no puede llegar tan lejos. Entonces, aquí se pudiera apreciar entonces que la tendencia ahí es simplemente, vamos a tomar la que está aquí.
sería, eh, aquí sería la presión atmosférica, la presión atmosférica, presión atmosférica con función de la altura, me pone H directamente. Bueno, esa letra utilizada en inglés, pero lo voy a reescribir porque tiene muchas referencias en textos. Así que sería aquí, negativo 12.5, tiene tres números después del punto, aquí nada más se ven dos, voy a poner dos solamente. 12.55 menos 12.55 menos 12.55, aquí la altura, ahora le ajusto la unidad de medida, y aquí sería más 120. Prácticamente esto que está aquí, del lado de acá, es la presión aquí al inicio. O sea, esto que está aquí más la presión, pues entonces que aquí es prácticamente la presión atmosférica. Esta que está aquí, es prácticamente esta que está aquí, es la presión atmosférica. Si esto fuera cero, fuera 101, 101.300. Así que esto marca prácticamente lo que es la presión atmosférica. Así que aquí sería más la presión atmosférica. A ponerle P sub 0 o presión a nivel del mar. P sub 0. Entonces P sub 0 lo señalizamos acá. Dos puntos. Presión a nivel del mar. Pero no quiero entrar en tanto detalle en esto. Ok. Entonces aquí sería claro, como esto que está aquí es altura, que debería ser eh, que debería ser pascales por metro, esa constante, pascales por metro. Bueno, no dice tantos detalles aquí, simplemente esto que está aquí. La presión atmosférica, entonces, dependiendo de la altura, como se ve aquí, en primera instancia se tenía un sistema en el cual se quería analizar una variable que en principio se especulaba que dependía de dos, de las coordenadas X y Y, coordenadas cartesianas, ¿no? X y Y del espacio. Pero se pudo hacer el control de variables, o sea, porque mire que no depende del desplazamiento horizontal, así que simplemente es un estudio sencillo de la variable vertical, de la componente vertical y variable de presión. Entonces, hay un tema importante que quiero mencionar. Cuando se hacen líneas de tendencia, a veces hay como un rango o un espectro visible de datos, una gama visible de datos. Porque si tú vas a una referencia más general, tú puedes encontrar que la presión atmosférica es un límite visible. La presión atmosférica también puede depender de la presión atmosférica. Vamos a quitarle, bueno, voy a dejar un espacio aquí, la E. Entonces aquí ponemos otra cosa, aquí. Puede depender de la presión atmosférica, voy a ponerlo aquí bajito, presión atmosférica. Y acá menos una constante, vamos a poner una constante A multiplicado por la H, vamos a poner la altura, H de altura, aunque sea un término de origen inglés. Entonces, el asunto es que si se hubiera tomado valores pero claro, aquí no alcanza la escala para llegar a kilómetros. Si se hubiera hecho la medición de presión atmosférica del nivel del mar hasta kilómetros, varios kilómetros, 3 o 4 kilómetros de altura, hubiera sido ya, claro, ¿no? En el rango de miles de metros, se hubiera deformado esta línea. ¿Por qué hubiera pasado eso? Lo digo por una información que se puede recabar. Lo que pasa es que sí, una función exponencial, las funciones exponenciales
que bajan muy lentamente, hay unas que pueden bajar muy lentamente así, muy, muy lentamente así. Y entonces una pequeña sección de ellas se puede apreciar como línea recta. Pero miren que eso lo digo por la siguiente razón, no solamente porque se puede investigar y se puede obtener esa información, sino porque cuando tú vas a esto que está aquí, que en primera instancia parece una línea recta y te puede ajustar como una línea recta, pues yo puedo cambiarle la escala, como se hicieron en los primeros experimentos, en primeros laboratorios, le cambio la escala a logarítmica, no importa que sea de base 10, y mira que se mantiene la línea recta. Claro, ahora es totalmente horizontal, pero se mantiene la línea recta, no se deformó. Así que uno puede hacer una suposición, bueno, pero ¿es una función exponencial o una función lineal? Bueno, el problema es que cuando se ajustan datos, cuando tú quieres hacer una forma analítica de la relación entre dos variables, a veces depende del rango. Si son un rango pequeño de datos, tú puedes hacer un tipo de tendencia lineal, potencial, pero cuando se toma a largo plazo, pues varía. Es como el caso aquí de la gravedad. La gravedad aquí a nivel del mar es 9.8. La gravedad a nivel del mar, a ponerlo aquí, a regresar al gráfico acá. La gravedad a nivel del mar es 9.8, pero si tú eres un medidor de intensidad de campo radiatorio y tú subes muy alto con respecto al nivel del mar, ese valor también va variando y no varía de forma lineal. ¿Ok? O sea, la gravedad aquí a nivel de mar se parece uniforme. ¿Ok? Es un problema de escala. Bien, entonces, vamos a pasar al siguiente. Bueno, aquí entonces, esto queda ahí solamente para que se vea ese detalle. Si va a ser se hizo un control de variables en la cual se ve que la X ya no depende de esta variable, así que se hizo una gráfica sencilla. Ahora vamos a pasar a otra, construir otra, y voy a subirle otro, a compartirles otro applet. Aquí tengo otro. Este que está aquí, vamos a compartir este ahora, que este es un poquito más complicado. Y ustedes me confirman si lo ven allá este va a ser entonces distribución de un potencial. Distribución de un potencial. Potencial es un tipo bueno, es como si fuera un campo escalar, pues, en la cual se ven valores escalares en torno a una sección del espacio. Si no hay preguntas hasta ahí, pues. Después si me confirman que el link está habilitado ya. O sea, que le dieron clic y funcionó. Ay, ¿cómo subo un poquito esto? Ahora, aquí está perfecto. Listo, aquí puedo desplazarlo. Eh, no sé si me confirman que si se va bien el estimulador número 2. Este que está aquí bien. Miren que ahora, a diferencia del anterior, ahora no dije específicamente qué tipo de magnitud física es, porque un potencial puede ser un potencial eléctrico, un potencial gravitatorio, un potencial térmico de temperatura, o incluso la presión es un potencial. Porque, bueno, no se aprecia aquí sobre la atmósfera porque si no hay, si son situaciones estáticas, pues, no sé, la brisa sería la brisa, por ejemplo, la brisa, el viento, pues, es fruto de lo que es diferencia de presión. Donde hay diferencias de valores de presión que se da lo que es el desplazamiento de fluido, como en el caso del aire. Así que la distribución de un tipo de potencial en el espacio genera lo que son algún tipo de flujo, ya sea térmico, de viento, eléctrico, o sea, como sea. Así que, mire que en este caso, a diferencia del que mostré antes, solamente digo, uso el término general potencial, cualquier tipo de potencial, y no pongo la unidad de medida, no digo qué potencial es. Entonces, miren que ahora, si desplazo a lo largo del eje coordenado horizontal o vertical, miren que sí depende de los dos. Hasta el momento hemos utilizado solamente coordenadas cartesianas, después utilizar las coordenadas polares, en el caso de plano, ¿no? Pero miren que ahora sí no puedo obviar, como hice antes, sí, con una sola gráfica. Así que voy a construir un tipo de gráfica ahora un poquito diferente. Voy a poner X, Y. De otra forma, la ventaja que he utilizado es Excel, así que todo el mundo puede hacer la gráfica en Excel. Ya ahí sí, por lo menos,
no hay que utilizar el tiempo con el software. Del lado de acá voy a poner lo que son las variables X y del lado de acá las coordenadas Y. Que vamos a poner un poquito más grande esto. Necesito algo de espacio. Ahí está bien. Bueno, primero voy a... Listo. X. Bueno, X puedo desplazar. Miren que ahora el medidor de potencial también está limitado. No puede salirse de... Yo le puse una región limitada. No puede salirse de ahí. Así que él se desplazaría a lo largo, por ejemplo, del eje X, iría desde 0. El eje X iría de 0 hasta 9. De 0 a 9. Voy a poner entonces aquí 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Listo. Ok, entonces ese es el eje X. Bien, ahora el eje Y, nótese que el eje Y es más pequeño. El eje Y va simplemente desde el punto 0 hasta el 4. Tiene más 5 números. Sería 0, 1, 2, 3 y 4, ya. Porque nada más llega hasta 4. ¿Ok? Entonces dentro de eso voy a dar todos los potenciales. Okay. Sabemos que una tabla bastante nítida sería esta que está aquí. Esta sería la tabla. A ponerlo así más grande. Tamaño más grande que se vea. Ponerlo en 14. Vamos a ponerlo en 16 para que desde allá se vea sin detalle. Entonces vamos a pintar aquí lo que es de aquí. El eje X vamos a pintarlo un color amarillo suave. ¿Ok? A ponerle aquí, no sé, digo que verde, el eje Y. Y aquí en amarillo, un amarillo, bueno, no sé qué color ponerle ahí. Era como un celeste, yo creo. Verde más oscuro aquí. Voy a poner aquí amarillo mejor, para que se distingue. Bueno, yo creo que mejor sería mejor poner los dos. Bueno, ahí está bien, ahí está bien. Está bien, vamos a quitarle este, quitarle esto. Porque estos son... Y acá. Listo, entonces, claro, relativamente diferente a lo que hicimos la otra vez. Pero este es más fácil de reconocer. Porque, por ejemplo, este punto que está aquí sería X0, Y0. Este de acá sería X0, Y1 y así sucesivamente. ¿Ok? Ahora vamos a desplazarnos, vamos a dejar constante. Vamos acá, vamos a recabar los valores. Ahora sí, ahora que hacer lo que se hizo anteriormente. Pero voy a empezar, bueno, no sé si empezar. Vamos a empezar por aquí y nos vamos desplazando hacia acá. Bueno, vamos a empezar mejor por abajo para dar un orden a esto. En el punto 0, 0, X0 y Y0, el potencial vale 0. Entonces ahí sería simplemente 0. Me voy a desplazar a lo largo del eje X, o sea que Y sería constante. Pero bueno, aquí hay un detalle. Miren que todos los valores son 0. Sí, porque no te desplacé y todos van 0. Cuando subo hacia acá es que va diferente, pero acá abajo, en eje este que está aquí, todos los valores son 0. Si Y es 0, si Y es 0, todos los valores con respecto a la X, aunque aquí no sea 0, o sea, de que aquí Y constante es 0. Aquí cuando Y es 0, aquí todos estos valores son repetidos 0. ¿Ok? Primer detalle. Entonces vamos a subir, ahora vamos a seguir subiendo. Ahí está. Entonces, ahí sería ahora Y1, pero ahora X vale 0, pero vale 0 el potencial ahí. Ahora Y vale 1, Y vale 1, pero sigue valiendo 0. Bueno, vamos a llenarlo hacia abajo.
Ya vimos la primera columna, ahora la segunda columna, en la cual la y fija nos expresamos a lo largo de x. Y vamos viendo. Entonces aquí sería 1, 1 es 0.1. 1, 1 es 0.1. X1, Y1, 0.1. Seguimos. Ahora, X2, Y1, 0.2. Aquí sería 0.2. El que sigue. Nos desplazamos ahora acá. 0.3. X3, Y1, 0. X3, Y1, 0.3. Bueno, parece que tiene un orden. Si lo noté bien. El que sigue. Aquí 0.4. Aquí 0.5. 0.5. Ahora 6.1 sería 0.6. 6.1, 0.6. Bueno, evidentemente tiene una tendencia lineal hasta ahí. Pero de eso debe desvelarlo el análisis. Entonces aquí sería ahora 7.1, 0.7. 0.7. Aquí 8.1, 0.8. Y 1.9. 1.9. 0.9. 0.9. Listo, ahora vamos a subir un nivel el Y. Aquí, vamos a subirlo acá. Empezamos acá. Bien, 0, 2 sería 0 ahora. 0. Cuando X es 1, Y2. X1, Y2. Guardemos bien. Listo. Ahora X1, Y2. X1, Y2. 0.4. Aquí 0.4. Ahora un poquito diferente. Ahora seguimos acá. 0.8. 0.8. 1.2. 3.2. 3.2 es 1.2. 3.2 es 1.2. 1.2. 3.2. 1.2. Aquí 4.2 sería 1.6. Aquí 1.6. 2. Queda 2.4. Sería 2.4. 2.8. 2.8. 3.2. 3.2. Y aquí 3.6. 3.6. Ahora viene la columna cuando es fijo. Y3. Vamos acá. Vamos acá. Listo. De nuevo es 0. Esos 0 van a ser de indicio para entender cómo se comporta el campo en esa región. Entonces ahora 3.1. Digo, perdón, 1.3. 1.3 sería
aquí 1,3, 0,9, aquí ahora sería 0,9, 1,8, 1,8, 2,7, 2,7, 3,6, 4,5, 4,5, 5,4, 5,4, 6,3, 6,3, 6,3, 7,2, 7,2, 7,2, y 8,1. Listo, la última sería, bien, 0,4 sería 0, como siempre, como se está viendo, pues. Ahora vamos a desplazarnos acá, el 1,4, 1,6, sería 1,6, 1,6. Mire que ahora mismo no me interesa suponer cosas, porque debe ser una función a dos variables, así que se hace un procedimiento. Pues en este caso, claro, va a ser un ejemplo muy sencillo, número más fácil de manipular, pero en un caso más complicado, se sigue un procedimiento para definir con esos valores cómo es ese potencial con respecto a esas variables. Y ahora 3,4, 3,4, 3,4 es 4,8, 4,8. Aquí 4,4, 6,4, 6,4. Aquí sería 5,4, sería 8. Y ahora 6,4, 9,6, 9,6. Aquí sería 9,6. Y acá 11,2. Aquí 11,2. 11,2. 11,2. El que sigue, creo que está en el centro. 12,8. 12,8. Ujú. Muy bien. Y el último sería 14,4. 14 punto, que dividí en el otro. 14,4 era 12,8. 14,4, aquí era 12,8. Bien. El asunto es que lo que interesa, vamos a salvar esto. Ahora mismo lo que interesa es esto. Vamos a otra de estas. Y ahora lo que interesa saber, a diferencia del caso anterior, es cómo dependía ese potencial. Vamos a copiarlo aquí en una página de limpio, este tablero. Conocer la dependencia funcional. Voy a poner funcional. Bueno, no sé por ese término se llama adecuado. Del potencial. Del potencial. Conocer la dependencia del potencial en función
de las coordenadas. Coordenadas. Eso es lo que interesa aquí. Eso es lo que interesa aquí. Porque la pregunta es cómo es V. V va a ser a ponerle V mayúscula al potencial. Eso es lo que interesa aquí. Eso es lo que se quiere saber en primera instancia. ¿Ok? Pero claro, como estamos viendo que depende de ambas, en este caso sí depende, varías aquí o varías acá, depende de ambas. Entonces, ahora sí nos interesa llevar a una forma analítica. Cuando vimos las dos fuentes de sonido o la distribución de sonido, intensidad de sonido, no importó cómo dependía la intensidad de sonido en función de la posición como una fórmula matemática, o sea, como una forma analítica, pues. Ahora sí interesa sacar eso, y ahora son 2 dimensiones. Y los datos son estos que están aquí, pero bajo este formato de tabla. Así que lo que me interesa aquí es, primero proponer lo siguiente, que V debe ser una función, en caso de coordenados del sistema cartesiano, es una función de X y de Y. Y claro, puede haber muchas formas, puede haber muchas formas, pero yo pudiera agrupar dos generales, dos formas generales. Pudiera decir en primera instancia, mire que baso sus posiciones matemáticas debido a la forma. Yo puedo decir, bueno, si digo que pues son dos funciones, puedo decir, vamos a poner la función f, una función de f, puede ser una función de f que depende de x, multiplicado por una función g que depende de y. También puede decir eso. También pudiera decir esto es una suposición. Ahora, f, digo, el potencial pudiera ser esa función f, perdón, un tipo de función f, bueno, es dividido entre dos funciones así, pero lo cual sería una redundancia, porque multiplicar o dividir ahí podría ser, o sea, aquí estas dos serán, agruparan lo mismo, porque esta función que está aquí puede ser el recíproco de esta que está aquí, escrito de otra forma. Así que esta que está aquí es como redundar a esa. Así que esa la voy a quitar. Pero una que es muy diferente a esta, o sea, bastante diferente sería una que sea una función de algo que dependa de x, más otra función que dependa de y. Ahora como una suma o resta. Puede hacer una suma o resta, sea como sea. Puede ser una suma, vamos a poner los dos casos. Puede ser una suma o resta. ¿Ok? Puede ser una suma o resta de dos funciones diferentes. Pero hay un problema aquí. No pudiera ser, esta forma no puede ser esa forma por una condición muy fácilmente vista en la tabla. Cuando se va a la tabla de datos, se presta que si X y Y es cero, el potencial todo es cero. Si X es cero, el valor del potencial también es cero. Parece que fuera tiende más a pensarse que fuera el producto de dos funciones, y si una se anula debido a que es cero la variable X, entonces cero. No pudiera ser otra forma. ¿Ok? O sea, estos ceros que están en los bordes, por lo menos en este ejemplo, pues, está ayudando en ese sentido. ¿Ok? Así que aquí, vamos a ponerlo acá. Se puede decir que esta forma no puede ser. Así que esta puede ser. Vamos a poner esta puede ser. Esta puede ser. Esa forma. No he dicho que esa, sino que esa es la forma que tiene más sentido ahí. ¿Qué pregunta me dicen? O sea, el objetivo fundamental de esta tabla que se obtuvo de la distribución de ese potencial en el espacio es que ahora se intenta construir una forma analítica. O sea, cómo depende la expresión matemática, pues, V, que le llamo potencial ahora, cómo depende, qué forma tiene matemáticamente su dependencia con X y Y. Eso es lo que interesa ahora. Pero claro, lo escribí así porque hoy voy a hacer un mapa de contorno, pues, vamos a hacer un mapa de contorno, pero hecho en Excel, para que todo el mundo pueda verlo. Para los que tienen problemas con el Surfer, no tengan ese inconveniente.
Entonces, esta que está aquí es una forma sugerida, es una forma sugerida. Bien, entonces va a avanzar con esta forma de aquí para ver hasta dónde nos llega. Lo más lógico sería hacer ahora propiamente lo que es el control de variables. Vamos a hacer un control de variables. Eh, sería, vamos a hacer un control de variables con respecto a eh, las X fijas, X constantes, para que vea lo que va surgiendo, la forma de la gráfica. Vamos aquí a insertar gráfica, esta que está aquí, la dispersión, vamos a poner un poquito más para acá. Entonces, que sería seleccionar datos. Ahora vamos a agregar una. El nombre de la serie, bueno, la primera va a ser cuando, bueno, no sé si graficar la primera porque nótese que graficar esto sería cero todo, no, esto no da ninguna información. Graficar estas dos columnas no me va a servir de nada, porque en todos los casos ahí es Y0. Si pongo cómo se comporta el potencial, recuerden que lo que está en azul adentro es el potencial. ¿Cómo se comporta el potencial cuando Y0? Todo a cero. Así que sería mucho mejor si grafico cómo se comporta el potencial cuando Y es constante 1. Claro, aquí depende, la subvariable independiente sería la X. ¿Ok? Así que sería una cosa así. Vamos a poner cuando Y es igual a 1. Entonces ahí los valores, insertamos los valores de la variable independiente o dominio, pues, dominio de la función. Y aquí el valor potencial cuando, como acabo de mencionar, cuando Y es justamente 1. ¿Ok? Pero sin lugar a dudas, ser una función lineal. Y también es esperado. La cosa es que la tendencia la dependencia del potencial con respecto a X, si Y es fija, es una función lineal. Vamos a agregar otra más ahora. Ahora, cuando Y es fija o constante en 2. Entonces, ahí, de nuevo, es la misma variable independiente, la misma variable de dominio. Y aquí, cuando Y es justamente 2. Vamos a dejarlo nítido para que se vea. Miren que cambió fue la pendiente. Pero ambos parten de 0. La que sigue. Y cuando es constante, 1, 2, 3. Creo que no lo había hecho. Y constante 3. De nuevo se toma la variable dominio, que será la X. Me interesa solamente variable X. Y aquí sería la 3. Y la última cuando ahora Y es 4. Y es constantemente 4. Se ve su dependencia de X. Y aquí el valor que toma la función cuando Y es igual a 4. Ok. Bueno, vamos a hacer una pausa aquí. Vamos a agregarle a esto la leyenda, que es esto que está aquí. Ya. Vamos a ver qué más se puede omitir aquí. Aquí sería, bueno, aquí llega hasta 9. Vamos a hacerlo aquí. Vamos a hacerlo lo más grande posible. 9. Y aquí lo máximo que, 9 aquí. Para que sea lo más grande posible. Y aquí llega hasta 15, el valor más grande de Y. Listo. Miren que aquí yo no voy a sacar línea de tendencia por el momento. No lo vamos a sacar. Pero se aprecia lo siguiente. Miren que todos son líneas rectas que parten del origen. Sí, porque parten de 0. Así que son de proporción directa. Es una función lineal con X igual 0. Así que yo pudiera plantear aquí, debido a ese detalle, lo siguiente. Bueno, vamos a plantearlo. ¿Cómo sería mejor? Esta es la función que depende, de la parte de la función que depende de X. Yo pudiera, por ejemplo, vamos a hacer una página nueva. Decir, por ejemplo, ya planteé que V podría ser una función
que dependa de dos variables. La parte f depende de x multiplicado por la g que depende de y. Como si fueran dos funciones y una depende de cada una de las variables que nos interesa. Entonces, en este caso pareciera que la forma que tiene esto que está aquí es como si fuera una función lineal. Vamos a reescribir ahora de otra forma. El potencial sería la pendiente de la gráfica, pero que depende de y, multiplicado por la variable, simplemente la variable x. ¿Por qué escribí eso? Porque como la función lineal, una función lineal es esto, ¿no? Esto es una función lineal. Y ya se ha visto antes, esto es una función, la forma lineal es así. Función lineal. Una función. La función lineal es así. Cuando veo el comportamiento del potencial, recuerden que siempre lo que está en el eje aquí vertical es el potencial. Ahora solamente cómo varía con respecto a x. Pero en cada una de las gráficas hago y fijo. Miren que la y es como, si cambio y, cambia la pendiente. Es como si la pendiente de la función lineal varía, pero depende de la variable y, de la que se está cambiando en cada una de las gráficas. Entonces, pero mire que todo mundo parte de aquí de cero. Así que ahí y sub 0 sería 0. Por eso lo escribiría así. Es como si el potencial fuera una función lineal, si solamente hago y fijo, y la pendiente depende del valor que haga hecho constante y. ¿Me explico? Así que así podría ser para este caso. ¿Me explico? Entonces, no me serviría de nada aquí hacer una regresión para cada uno de ellos porque va a ser diferentes valores. Lo más lógico es dejarlo propuesto. Se sabe que es una función lineal, perfecto, es una función lineal. Pero la pendiente va variando según el valor, la pendiente depende del valor de y. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer otra. Vamos a construir otra acá. Tomamos la misma tabla, porque ahora vamos a hacer la variación con respecto aquí. Ahora vamos a hacer el otro caso, el caso en que ahora es constante x. Pero no sé si alguna pregunta hasta ahí. Recuerden que ahora son funciones a dos variables. O sea, es un parámetro que depende de dos variables al mismo tiempo. Así que no pudiera ser como el caso de la altura. En la altura yo me fijé y me di cuenta que solamente dependía de y. Como es que era una constante, era solamente una gráfica, un plano, ¿ves? La variable de dependencia y la independiente para construir una gráfica de forma sencilla. Pero ahora me encuentro que ahora hay doble dependencia. Y me interesa saber la fórmula, porque recuerden que el objetivo final aquí, pues sacar una fórmula matemática, o sea, obtener una fórmula matemática. Ese era el objetivo final en ese caso. Obtener esto, una fórmula matemática, una expresión analítica. Entonces aquí quiero hacer lo mismo, pero ahora surge el problema que ahora son dos. ¿Cómo hago para conseguir los dos? Bueno, aquí haría algo similar al caso anterior, solo que ahora, vamos a explicar por aquí, vamos a graficar ahora haciendo X fija. Aquí, vamos a poner esto por acá justamente como en antes. Seleccionar datos. Vamos aquí. Ahora vamos a hacer que X sea igual. Bueno, antes de decir eso, voy a hacer un comentario. Un comentario. Miren que igual que el caso de antes. Ahora lo que yo voy a hacer es graficar, claro, esta variable con respecto a cada una de estas de forma horizontal, estas que están acá. Pero claro, si hago la primera, que donde si X vale 0, toda la función vale 0 también. Así que esa no la voy a verificar porque va a salir no se va a obtener nada, porque va a salir totalmente acostada. Porque la función es nula en todos los casos. Habrá que empezar para cuando ya X vale 1 para que la función no se anule y dé algún valor. Así que empezamos aquí. En el primer caso, cuando X es constante igual a 1. No igual a 0, porque ya vimos el problema ese que todo es nulo. Así que ahora su valor, aquí dice valores X de la serie, pero no buscan la X. Este es el valor de dominio o la independiente. Dan clic ahí y utilizan estos valores ahora, estos de acá.
Y aquí entonces el valor que toma la función cuando x igual a 1. Cuando x igual a 1, constante, surge esto. Miren la diferencia ahora, ahora no solo es una línea recta, ahora la dependencia del potencial con respecto a y, cuando x es fija, ahora es una curva. Ahora hagamos el siguiente, ahora cuando x es constante igual a 2, introduzco el valor de dominio. Esa x, cuidado, confunde un poco. No es que buscan los valores de x, sino buscan la variable de dominio o variable independiente. En ese caso, es de nuevo esta que está aquí. Y acá abajo, ahora cuando x vale 2, bueno, este es x vale 2, ¿no? Aquí. Muy bien, ahí está. X1, X2, muy bien. Bien, ahora cuando x es igual a 3, cuando x igual a 3, tuvo el mismo conjunto dominio. Y ahora cuando x vale 3, bueno, son más gráficas ahora porque ahora son más que antes. Pero mire que todo va saliendo curvas. Todas van saliendo curvas, no como el caso en antes. Ahora, cuando x es igual a 4, cuando x es igual a 4, el mismo valor de dominio, este que está aquí, igual a 4, esta que está aquí. Listo. Cuando x igual a 5, x igual a 5, el mismo conjunto dominio, igual a 5, esto que está aquí. Ok. Eh, ahora cuando x igual a 6, x es igual a 6. El mismo conjunto de dominio y x6. Listo. Ahora cuando x igual a 7, bueno, no sale de un lado más largo que el otro, pero bueno, no importa. Creo que la forma de que para mañana el laboratorio sea más o menos más cercano. Muy bien. Ahora, cuando x es constante, 8. Cuando x es fijo en 8, ¿cómo depende el potencial de los valores de y? X es igual a 9. Ahí está. Vamos a dejarlo así. Bueno, voy a agregar esto que está acá, la leyenda. Listo. Entonces, vamos a hacer un pequeño análisis. Primero que todo, evidentemente, ya no son líneas rectas. Vamos a ajustar la escala vamos a ampliarlo lo más que se pueda. Aquí esto llega vamos a cambiar la escala esta hasta 15, para que se haga más amplio. Y hay que tomar varias cosas a considerar, primero que todo. Mira que es un poquito más complicado que el caso anterior, porque ahora, bueno, no es una línea recta, pero si busca las tendencias más sencillas, de no lineal, pues puede ser una potencial o exponencial, puede ser cualquiera de las dos. Entonces, claro, en todos los casos está aquí mencionado la constante, la variable que se hizo fija, la variable x que se hizo fija en esa ocasión. Pero todas son curvas. Primer detalle, si hago la escala logarítmica, voy a tener un problema, porque miren que está partiendo de cero y logaritmo de cero de error. Así que, bueno, vamos a hacerlo para que se aprecie. Es de mandar error, porque si hago escala logarítmica de la PAP, ajá, y sale directamente. Así que vamos a hacer lo siguiente, eh, vamos a omitir los ceros. Vamos a omitir los ceros en los dos ejes. Para ver, voy a partir de 0.1 tal vez. En el eje X, este que está aquí sería, en el eje acá abajo que parta de 1. En el eje de acá,
que parta de 1 y llegue justamente a 4. Parta de 1, llegue justamente a 4. Ujú. Y en el eje de acá, el eje vertical, el más pequeño es 0.1, 0.1 a 15, de 0.1 aquí, que sea de 0.1, 0.1 a 15, está bien, listo. Sí, bueno, se puede sacar logaritmo. Lo que pasa es que para hacer la prueba, como se mencionaba a inicio del semestre, para hacer pruebas de si la tendencia es potencial o exponencial, hay que hacer los ejes logarítmicos, uno o ambos. Y entonces, para el logaritmo de cero o negativo no se puede. Así que partimos de números mayores de cero. Así que vamos a probar si es exponencial. Si es exponencial, el lado de acá le hago escala logarítmica. Miren que todavía se mantiene una forma, se aparenta una curva, se parece que es una curva. Así que vamos a hacerle también cambios del lado de acá. Vamos a cambiarle también el eje del lado de acá a escala logarítmica. Sí, ah, ahí se aprecia que son líneas rectas, ¿ven? Y todos tienen la misma potencia. ¿Cómo lo sé? Bueno, primero que todo sé que es potencial porque le hice logaritmo a ambos lados. Vamos a dejarlo más nítido. Vamos a meterle todos los detalles para que se aprecie. Vamos a agregarle aquí, primero que todo vamos a agregarle el contorno negro y la segunda línea de división y también poner las negras. Así cuando se hace la escala logarítmica se aprecia mucho más fácil. Del lado de acá, acá, y también se agregan las segundas líneas de tendencia. Listo. Ahora sí, ahora a este lado que está aquí, logarítmica. Sabemos que no es exponencial porque cuando le hago solamente el eje vertical logarítmico se mantienen unas curvas. Sí, porque se expresan unas curvas. Entonces, ahora el eje de acá se lo vamos a cambiar a logarítmica y ahora sí se aprecia la línea recta. Ahora los dos ejes son logarítmicos, quiere decir que la forma es potencial. O sea que la dependencia de la función, la dependencia de la función del potencial con respecto a y es una forma potencial, no lineal. Pero miren que hay un detalle muy importante. Esto que está aquí, porque cuando se hizo en las clases anteriores, se ve la forma potencial, y se le hacía logaritmo a esto aparentaba una línea recta, una forma como línea recta, en donde la n que fingía como pendiente era esta que está aquí, esta es la forma, y la constante era la ordenada en el origen. Ahora es que aquí lo que se generaba era una cosa equivalente a esto que está aquí, se parece un poco a esta. O sea que aplicar el logaritmo a esto que está aquí, esta A quedaba como la ordenada en el origen y esta N quedaba como una pendiente. Cuando se le aplicaba logaritmo aquí, a toda la función, porque veo aquí al lado, cuando se le aplicaba el logaritmo ahí. Cuando se le aplicaba el logaritmo a eso. Se le aplicaba el logaritmo a esto y la constante de proporcionalidad quedaba como, claro, todo esto debido a las propiedades del logaritmo, quedaba como una ordenada en el origen. Y la potencia quedaba como si fuera una pendiente fingida, porque digo fingida porque cuando eso se puede apreciar en una hoja de escala logarítmica por ambos lados. ¿Ok? Entonces aquí se puede ver claramente que si todo el mundo tiene en este tipo de hoja, pues todo el mundo tiene la misma inclinación, la misma pendiente, quiere decir que la potencia es la misma para todos. Pero es diferente la altura, o sea, el nivel de donde están. Así que la constante de proporcionalidad es diferente. Y miren que está dependiendo de X. ¿Ok? O sea, yo pudiera decir, hacer la intuición de que ahora para la segunda gráfica, voy a poner una línea aquí, en el caso ahora de que, por ejemplo, la V depende de la constante de proporcionalidad, es como si fuera una forma potencial. La constante de proporcionalidad está dependiendo de X multiplicado o Y elevado, Y, porque es una forma potencial, Y elevado
a una pendiente. Eso es lo que se está viendo en la segunda gráfica. Vamos a poner aquí. Sería haciendo haciendo X, no, perdón, haciendo Y constante. Y constante. Haciendo Y constante. Aquí es haciendo Y constante. Es lo que pasa aquí, del lado de acá. Y acá haciendo X constante, que es la que acabamos de hacer. Sí, porque en el anterior se vio eso. En el anterior se vio que si hacía Y constante, surgía algo como, eran varias líneas rectas, y la pendiente, y todo el mundo partía del origen, ¿no? Pero entonces la pendiente dependía de los valores Y dados. La forma analítica precisamente no la dije, pero dice que depende. Entonces ahora aparece una forma potencial porque se hizo una línea recta cuando se hicieron los dos ejes logarítmicos. Pero miren que sí parece constante la n, porque todo el mundo tiene la misma inclinación. Así que para todas estas gráficas, la potencia n debe ser la misma. Así que lo más fácil sería simplemente tomar la fórmula esta fórmula que está aquí, esta fórmula que está aquí, para las potencias, para la forma potencial, y calcular cuánto vale n. Vamos a calcularlo aquí. Vamos a calcular esto. N igual a esto que está aquí. Vamos a meter los valores. Listo. Claro, hay que saber que X significa variable independiente y Y variable dependiente. Así que aquí vamos a introducir los valores de acá de la tabla. Podría ser para Y. Estos dos que están aquí para Y1, Y2 y esto que está aquí para X1, X2. Pudiera agarrar esos que están ahí. Y debería ser lo mismo para cualquiera porque miren que la pendiente es la misma. Así que aquí sería Y2 es 0.4 y Y1 0.1. Pero no sé si anotarlo por ahí. Bueno, voy a ver. 0.4 y 0.1 aquí. Aquí sería 0.4 y aquí 0.1. ¿Ok? 0.4, 0.1. Ahora sería 2 y 1, X1 y X2. No se confunda porque aquí dice Y, no. Porque X se refiere de forma general a la variable independiente o la del conjunto de dominio, que sería 2 y 1 aquí. Así que aquí sería 2 y aquí 1. 1, sí. Bueno, vamos a calcular esto, a ver cuánto da. Vamos a sacar el logaritmo. Claro, ahí puse explícitamente base 10. 0.4 entre 0.1. Logaritmo de base 10 de esto. Bueno, sale un número bastante bárbaro. Punto. Pero voy a poner todos los números. Después yo lo ajusto a la respuesta final. 60, 20, 5, 13, 9 y 1. Abajo, logaritmo de 2. Logaritmo de 2. Sí, porque 2 entre 1 va a dar 2. Sería 0.3, 10, 30, 10, 29, 999, 6. A ver cuánto da eso. Bueno, redondeado da 2. Eso da 2. Prácticamente da 2. Sí, porque da 1 punto, un montonón de 9. Bueno, entonces, que sería entonces que finalmente se puede decir que n es igual a 2. La potencia es igual a 2. Esto que está aquí es 2. Entonces, finalmente se puede decir que esto que está aquí, copiar
Aquí sería entonces aquí. La n es constante 2. ¿Ok? Quiero hacer los pasos más generales posibles para para no tener que hacer suposiciones. O sea, si siguen algunos pasos se puede averiguar qué es la forma la expresión analítica del campo, o del potencial en este caso. Entonces, vamos a tomar una página más y vamos a recapitulando de la siguiente forma. Esto que está aquí es lo que surge cuando es constante Y. Y es constante, se ve de esta forma. Ahora, X constante se ve esta forma que está aquí. Copiar, pegar. ¿Ok? Y voy a hacer un simple cambio para que se aprecie lo siguiente. Aquí dice que aquí hay una separación de variables porque todo lo que está aquí, si se puede apreciar, será como aquí solamente dependiente de X, aquí solamente dependiente de Y. Yo puedo decir, bueno, pero este, yo puedo poner por medio de una constante, porque aquí solamente hay X. Pudiera asociarlo así, ¿ve? Pudiera asociar de una constante que asocie esa función de X con esa Y. Eso es lo que pudiera hacer. ¿Ok? O sea, que pudiera escribir por otro lado esa función de X llamada A es igual a una constante, a poner una constante C, multiplicada por la variable X. Eso es lo que se pudiera plantear en primera instancia. Y entonces acá abajo reemplazar eso. Yo pudiera acá abajo reemplazar eso. Por eso que está aquí. Por consiguiente, vamos a ponerlo de nuevo. Lo que me llevaría a escribir el potencial, que depende de la posición que Y, es igual a. En vez de poner A como función de X, escribo una constante que multiplica a X y multiplica a Y cuadrado. A Y cuadrado. Entonces, ¿qué hago para averiguar esa constante? Bueno, simplemente agarro la tabla y meto eh, meto los tres valores y despejo eso para X. O sea, aquí sería simplemente entonces, esa C debería ser igual a V dividido entre X multiplicado por Y al cuadrado. Esa constante, esa es una constante por proporcionalidad. Pero las formas matemáticas las conseguí haciendo las tendencias. O sea, aquí sería, para un ejemplo sencillo, pero debe dar lo mismo para cualquiera, porque es un valor fijo. Por ejemplo, si X, vamos a poner esto, vamos a poner la seguidilla. Por ejemplo, aquí en la tabla, por ejemplo, este valor que está aquí, al azar, V vale 1.2, V vale 1.2, X, ahí, X vale 3, X vale 3, y eso es multiplicado por Y al cuadrado. Y es 2, o sea que sería 2 al cuadrado. 2 al cuadrado. ¿En cuánto sería eso? Que claro, aquí sería 1.2. Abajo sería 3 por 4. Va a hacerlo paso a paso, pero bueno, eso no es tan necesario. 1.2 sobre 12. Eso sería 0.1, ¿no? Sí, porque es 1.2 entre 12 es igual a 0.1. Solo por curiosidad voy a tomar otro valor de la tabla. Otro valor de la tabla para hacer lo mismo, por si acaso no es una constante. Se supone que debería de serlo. Vamos a tomar cualquier valor de la tabla igual a, vamos a tomar, no sé, por ejemplo. Bueno, este que está aquí se ve como más raro, este que está aquí, se ve como más raro, este que está aquí. La tabla 6.3, aquí. 6.3, 6.3 sobre X, hay aquí es 7. 7 multiplicado por Y al cuadrado. Y es 3. Y es 3. 3 al cuadrado. 3 al cuadrado.
¿En cuánto da eso? 6.3 sobre, claro, 7 por 9, 63. 7 por 9, 63. Y entonces concuerda todo bien, sería 6.3 sobre 63, porque es una décima, sería una décima esa. Bueno, voy a corroborarlo porque no sé que pase algo malo al final. Entre 63, por si acaso, ¿no? 0.1, 0.1. O sea, entonces es una constante evidente, justamente como se esperaba. Así que debido a esto que está aquí, esta es la comprobación, ¿ves? Que es una constante. Entonces aquí pasaría acá. O sea que finalmente sería la forma analítica de cómo depende ese campo de esas variables, sería aquí a donde sabemos que esa C es 0.1. Bueno, voy a cambiar eso, vamos a dejarlo sin multiplicación así, no importa. Ustedes saben que asterisco también es multiplicar. Claro, no le atribuí ningún tipo de unidad de medida porque el objetivo principal era desvelarlo. Porque claro, yo puedo dar un valor, un campo real y encontrar su forma, su dependencia matemática. Pero la cosa es que no diga especulaciones, porque si pongo uno conocido, es por la gravedad, se sabe que es potencial. Uno que se tenga que construir matemáticamente. No sé, alguna pregunta hasta ahí. Porque al final, el asunto es el siguiente. Bueno, para culminar, voy a hacer el asunto el mapa de contorno aquí en Excel. Pero el asunto es que se tenía una distribución de potencial en el espacio. ¿Ok? Recuerden que no quiero decir la palabra campo porque campo está más asociado a la parte vectorial. Las flechitas que se consiguieron cuando se hicieron el mapa de contorno de la distribución de sonido, esas flechas reflejan lo que es un gradiente y gradiente da sentido a lo que es un campo, porque campo también está más asociado a lo que es vectores en el espacio, pero aquí no, aquí son valores escalares en el espacio. Entonces, el asunto es que yo quiero saber cómo dependía lo que está aquí, porque el objetivo fundamental de hoy era V era el potencial. ¿Cómo dependía él? ¿Qué forma matemática tenía él con respecto a las variables X y Y? Eso es lo que se quería saber. Eso es lo que se quería saber. Y esto que está aquí era esto que está aquí. ¿Cómo era la estructura analítica? Entonces, claro, conseguí todos los valores, encontré una tabla como esta y tuve que hacer bueno, gráficas parciales, pues, porque grafiqué, en primera instancia, graficaba el potencial haciendo fijo la variable X, claro, graficándolo con respecto a X en este caso, y haciendo fijo a la variable que está aquí, la Y, por ejemplo. Y así es igual en todos los casos. Sobre esta gráfica. En este caso, como se aprecian que es línea recta, se puede sugerir que eran la forma matemática de línea recta, pero con pendiente que dependía del valor de Y en ese caso. Si hubiera salido curva, hubiera sido al revés, ¿no? Bien, entonces, claro, si hubiera sido curva, hubiera que hacer la regresión si es potencial o exponencial. Entonces, en el caso de acá, me pasó algo acá, aquí, en el caso de acá, ahora lo que se hizo fue que se graficaba el potencial cualquiera, vamos a poner aquí, por ejemplo, los valores de potencial del campo SP con respecto a la variable Y haciendo X constante. Haciendo aquí un valor de X constante. ¿Okay? Claro, en este caso no serían líneas rectas, sino serían curvas. Y eran curvas, se puede especular si era potencial o exponencial. Entonces había que hacer la regresión, el cambio, cambio de escala. La verdad que es un cambio de escala también, cuando se aplica el logaritmo. ¿Ok? Para después mezclar los dos resultados de forma parcial. Parcial porque estoy haciendo una constante y la otra no. Como dice aquí, un análisis parcial, porque aquí parecían líneas rectas, lo que sería cuando dependía de X, y parecía que la pendiente dependiera de Y. Así que Y fingía como una constante en cada caso. En el otro caso, se pensaba que era una función potencial, en donde se podía ver, debido al cambio de escala logarítmico, que la potencia n era fija, era constante, pero la constante de proporcionalidad iba variando y dependía de X, de la X que se fija en ese momento. Al final se combinaron esas dos formas, la forma potencial, cuando X era fija, y la forma lineal cuando Y era fija. Se combinaron acá. ¿Sí? Entonces, se pudo asociar. En el caso
Claro, miren que hice esto porque aquí era lo más sencillo era que aquí, como no dependía de uno, la forma sencilla era x. Aquí se dijo que había x estaba dentro de una función llamada a. Lo más fácil hacer ahí era asociarle una constante. Esa es la ventaja de las lineales. Cuando es lineal, la variable en cuestión, si depende de una, está dentro de una función y una forma lineal, y ya sabe que parte del origen, que ya no tiene orden en el origen, ordenada en el origen, se le asocia una constante, la constante la puede conseguir metiendo los tres valores potencial x y y para poder saber el valor ese en particular. Así que aquí está el resultado. Yo puedo agarrar cualquier valor de la tabla, x, y y el potencial, y las tres concuerdan con esta forma que está aquí. Bueno, voy a culminar entonces haciendo la gráfica aquí en el Excel. Vamos a hacerlo aquí aparte, porque eso analizarlo otra vez. Aquí puedo hacer lo que sería un mapa de contorno, pero no puedo hacer el gradiente, pero bueno, por lo menos se puede hacer el mapa de contorno. No lo copié. Por eso fue que no quise hacer directamente este tipo de líneas en Excel, porque no se puede asociar las flechas, que las flechas dicen la dirección. Sigue una fuente, puede seguir una fuente, se puede decir la dirección. Entonces, aquí, para este caso, bueno, no sé, el Excel tiene varios detalles, porque Excel también depende de la versión. Pero en la versión que yo tengo, quiero hacer un mapa de superficies. Primero oscurezco la parte donde están solamente los potenciales en este caso, o sea, la tercera variable. Voy aquí, insertar, aquí, ¿ve? Donde dice para dar más opciones, ver todos los tipos de gráficas posibles que tiene el Excel, y vamos aquí todos los gráficos. Cuando dice superficie, aquí, superficie. Entonces vamos acá, este que está aquí, ¿ve? Contorno. Contorno. Aquí. Y aquí está directamente abajo de contorno, pero vamos a ajustar los valores, porque aquí sí hay una parte que dice series, tipo de cosas. Vamos a ajustarlos todos. ¿Ok? Eh, bueno, aquí está bastante nítido. Así poder aquí seleccionar datos. Bueno, donde dice, bueno, aquí está bastante claro, no hay que hacer tantos detalles, pero del lado de acá donde dice series, la serie 1, por ejemplo, la serie 1, vamos a modificarla, vamos a llamarla como dice aquí. La serie 1 es esta que está aquí. Son valores que aparentan aquí las Y. La serie 2, vamos a modificarla como esta que está aquí. La serie 3, vamos a modificarla. Clicamos aquí. La serie 3 sería el número 2 acá. Para que se ajuste exactamente como está mostrado aquí. La serie 4, modificar, sería aquí el número 3. Listo. Y la serie 5 sería el número que está aquí, ¿no? Modificar. Cliqueo aquí y selecciono ese número en particular. ¿Ok? Bueno, por el lado de acá no creo que sea mejor modificarlo porque no sé si. Dejen cómo hago para editar rótulos. Creo que se hace así para hacerlo directo. Bueno, no, él no va a alterar nada porque igual. Ahora sí. Me parece que antes no partía de. Ahora sí también. Entonces, me dice que esto que está aquí es justamente. Es muy similar al mapa mostrado a la distribución de campos. Claro, parece que aquí cada color está asociado a un valor de intensidad. Aquí, por ejemplo, a ver si puede ser un poquito más grande esto. Se puede ser más grande. Como 16 para que se vea, que es muy requerido que se vea eso. Aquí está. Ahí está. Los intervalos de valores de campo de 0 a 5 están en color azul, un tono de azul. De 5 a 10 es un color naranja. Y de 10 a 15 es un valor de gris. Bueno, solamente pusieron 3 gamas.
No, una gama bastante bueno, tampoco hay que ponerla tan intensa. Se puede emplear aquí. Pero el asunto es que se puede apreciar por lo menos cómo va variando la intensidad. Lógicamente, yo pudiera intuir que la dirección del campo, como si fuera el gradiente, pero en el gradiente fuera así, porque va de valores más grandes a los valores más pequeños. Ahí está. O sea, que pudiera hacer una extrapolación de esta forma. Así sería el campo. Pero claro, no he definido qué tipo de campo físico es este. Si es de un potencial de temperatura, un potencial de presión, un potencial de eléctrico, un potencial gravitatorio. Pero su gradiente es de esta forma. Si cargara en el gradiente sería entonces, en el caso si fuera presiones, fuera el movimiento de un fluido, ya sea líquido o un gas. Si es eléctrico, la corriente eléctrica. ¿Ok?